Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Lo que yo voy a comentar es lo relacionado con la cobertura de vacunación en la seguridad social y voy a comentar un poco más sobre influenza, la importancia que ha tenido la influenza en la seguridad social. Solo me gustaría recordarles que en la seguridad social y en los esquemas de vacunación en México, lo que tenemos incluidos para los adultos mayores eso es la vacuna de influenza cada año y la vacuna de neumococo una dosis única. No tenemos el esquema de 2 dosis todavía incluido como tal. En la seguridad social solo hacemos una dosis. No tenemos incluido como política la vacunación contra herpes o varicela. Vacunamos al personal de salud, pero no está como política de salud a los cuidadores en casa de los adultos mayores contra estas padecimientos que estamos mencionando. Lo que me va a permitir hacer es primero hablar de la vacuna, del problema de influenza, desde la pandemia de influenza originada en México bueno, no sé si se originó en México, donde quiera que se haya originado, pero aparentemente tuvo un mayor impacto en México al inicio, en el 2009, y después por qué es importante que sigamos vacunando a los adultos mayores en México contra influenza y neumococo. Esta es una curva epidémica generada por la información que genera la seguridad social de enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave del 2009 al 2014, al inicio del 2014, lo que podemos ver aquí es la pandemia que tuvimos de H1N1, con varios picos que tuvimos, y esto se debe a distintas regiones del país. Básicamente empezamos en la región centro-norte, después en el verano el suroeste y después todo el país. Tuvimos un brote de influenza A estacional en el invierno de 2010, 2011, después en el invierno 2011 y 2012 tuvimos otro brote pequeño de influenza H1N1 en el invierno 2012-13, que fue muy ligero para nosotros. Tuvimos básicamente H3 y tuvimos otro nuevo brote de influenza H1N1 en el 2014. Y este es al que me quiero referir, porque los casos hospitalizados con prueba confirmatoria positiva a influenza fueron muy altos en el brote de 2009-2010, esto ya fue en el invierno, en el 2011-12, pero finalmente en 2013 y 14 tuvimos un brote mucho más importante, y esto tiene que ver con el 2013-14, estos son casos hospitalizados. La magnitud del número de hospitalizaciones que tuvimos, o el número de casos que tuvimos por semana, este es por semana epidemiológica, que tuvimos hospitalizados en el brote de 2013 y 14, fue casi similar a lo que tuvimos en el invierno del 2009-2010. Le repito, esta es información del sistema de seguridad social, no es la información generada por los sistemas de vigilancia epidemiológica que tenemos sectorialmente. En el IMSS tenemos un sistema que registra todos los casos de influenza, tanto los sospechosos, confirmados, hospitalizados y las defunciones. Estas son las defunciones con prueba confirmatoria para influenza del 2009 al 2014, y aquí lo que vemos es, en la semana máxima que tuvimos, el número máximo de defunciones fue cerca de 80, en la semana 41 del 2009, y en la semana 5 aquí en enero, febrero del 2014 tuvimos un número igual de defunciones en esas semanas. De tal manera que nosotros consideramos que la vacunación todavía sigue siendo muy importante para prevenir la enfermedad, y estos dos brotes son de influenza H1N1, tanto en el 2009 como en el 2013-14, básicamente. ¿Cómo se comportaron el número de casos de acuerdo a los grupos de edad? Este es enfermedad tipo influenza, infección respiratoria aguda grave, es decir, aquellos sospechosos de influenza, pero que no les hicimos prueba confirmatoria.
Lo que tuvimos en el 2009, en los casos ambulatorios, fue una predominancia de los grupos menores, de los más jóvenes, y eso a través del tiempo se fue desplazando. Los más jóvenes, la proporción fue menor del número de casos. Sin embargo, sucede la inversa con los casos más graves, que son los casos hospitalizados y las defunciones. Tuvimos pocas defunciones de adultos mayores, en términos relativos, en el 2009, pero tuvimos del 2011 al 2014 un mayor número de defunciones de adultos mayores. Como se puede ver, la infección es menos frecuente en los sujetos de 45 y más años y de 60 y más, pero la proporción de casos severos es más importante. Estos son los casos confirmados en influenza, los anteriores eran los casos sospechosos, y los casos confirmados se comportan de una manera semejante a los casos sospechosos de influenza. Y aquí tenemos los casos confirmados por defunciones en los adultos mayores, son una proporción semejante a los 45 más y 60 y más. En relación a los casos confirmados, aquí usamos una escala logarítmica porque finalmente los menores de un año, los casos confirmados son mayor, o sea, la transmisión es mucho mayor en los menores de un año, pero quisimos poder mostrar los de 60 y más. Aquí lo que tenemos, y tiene que ver también con cómo se vacunan más hombres y mujeres, que lo podemos ver mejor en estos casos hospitalizados, perdón. Estos son los casos hospitalizados, estos son los de 60 y más. Definitivamente, a lo largo del 2009 al 2014, los menores de un año son los que han adquirido más el contagio, también los de 1 a 4. Sin embargo, los que menos se han infectado son los adolescentes ya en la última época, y seguidos por los adultos mayores. Sin embargo, la mortalidad, que es lo que tenemos aquí, y lo que comentaba la doctora, es que en los adultos de 60 y más y los hombres se vacunan menos. Posiblemente esto tenga que ver con la mayor mortalidad. Las mujeres adultas mayores se vacunan más. ¿Qué es lo que hemos hecho en la Seguridad Social? Desde el 2009 hemos vacunado a los adultos mayores con influenza. Las coberturas que tenemos reportadas en la Seguridad Social son muy altas. Estos, permítame decirle que son los números oficiales, pueden ser o no los números reales. Nosotros tenemos un número de dosis que debemos aplicar a los adultos mayores. Obviamente la cantidad de adultos mayores en la Seguridad Social ha aumentado. El número de dosis las coberturas que tenemos son cerca del 98% en el 2009-2010, casi el 100% 2010-11. Esto fue después de la pandemia de influenza, donde la mayor parte de la gente sí acudía a vacunarse, y lo que tenemos posteriormente es lo que regularmente tenemos en coberturas de vacunación del adulto mayor. En la Seguridad Social tenemos un programa que se llama Prevenims, a los que los adultos mayores tienen una serie de vacunas y otro tipo de detecciones y acciones preventivas que deben hacerse anualmente. Entonces, se les programa para que anualmente sean vacunados. Posiblemente por eso se alcanza una cobertura mayor, pero yo personalmente creo que estas son coberturas demasiado altas. Sí son el número de dosis que aplicamos, pero no necesariamente son todas en la Seguridad Social. El año pasado aplicamos 3.5 millones de dosis, que es casi el número que tenemos, 3.6 millones de adultos mayores que debemos vacunar. Uno de los problemas que yo creo que podríamos resolver en México es poder tener encuestas seroepidemiológicas que nos permitan ver la cobertura real, o al menos bancos de sueros que nos permitieran analizar anualmente las coberturas de vacunación reales.
encuestas que hemos hecho de cobertura, las hemos hecho básicamente pidiendo el carnet de vacunación y la mayoría de la gente no lo tiene. Y tampoco lo pedimos, ni es obligatorio, ni es un impedimento para aplicar la vacuna, de tal manera que es difícil poder constatar que efectivamente hemos hecho esta vacunación. Esto es la cobertura que hemos tenido en personal de salud. Lo que tenemos reportado en el último año es que aplicamos 322,000 dosis para el personal de salud. Esto equivale a lo que nosotros decíamos que tenemos del personal de salud que consideramos que se debe vacunar. Son dosis mayores, es decir, hicimos una mala programación. El personal de salud y el personal derechohabiente no son personales fijos, no es una corte fija. Entonces, es difícil poder calcular las coberturas. En la seguridad social, que cubre más o menos a la mitad de la población en México, entra y sale cerca del 30% de la población, de tal manera que si quisiéramos estimar las coberturas reales de la población que decimos que ha sido derechohabiente en un año, tendríamos que vacunar al 130% de la población promedio de la seguridad social porque entra y sale. Entonces, al ser esto dinámico, es difícil que podamos calcular las coberturas reales. Esto es con la población que tenemos nosotros a la mitad del año, estimada que debemos vacunar, pero no es la misma población. En la seguridad social, un trabajador formal puede estar cotizando 5 meses y el resto del año salir de la formalidad. Aunque tenemos en los adultos mayores una buena proporción que son jubilados o pensionados y que esos no cambian, muchos de los otros no son este tipo de trabajadores, sino que son beneficiarios, sus hijos o sus nietos trabajan, tienen derecho a la seguridad social y estos son los que entran y salen. Entonces, es una población dinámica en la que es difícil poder estimar números reales y lo mismo sucede para el personal de salud, sobre todo para el personal que nosotros tenemos contratado por jornadas para acciones preventivas que puede variar mucho a lo largo del año. Estas son el número de dosis y cobertura. Lo que tenemos en el alto de la barra son las coberturas y son el número de dosis aplicadas en adultos mayores de vacuna neumocócica, antineumocócica. Y lo que tenemos es las coberturas que consideraríamos ideales. Si esto sucede en la realidad o no, si esto da más problemas o no, va más allá de estos que son los números oficiales. Y yo creo que es lo que podemos discutir aquí en virtud de los datos que tenemos de las encuestas y lo que tenemos de los números oficiales. Y que estas son las políticas de vacunación que tenemos en la seguridad social. Muchas gracias.